Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de noticias sobre criptomonedas de la página web Dinero y Trabajo. En este nuevo vídeo vamos a seguir comentando la situación del mercado de las criptomonedas, la cual, al igual que la del resto de mercados, pinta muy interesante, ya que vamos a analizar, pues bueno, las noticias recientemente del anuncio de la Fed, ¿no? Que tal importancia tiene en el mercado y realmente, pues que estamos en un momento de indecisión, pues bastante acentuado, ¿no? Vamos a ver cuál es, digamos, el marco general que tenemos para ver qué decisiones podemos tomar, como siempre, desde un punto de vista, pues, de un trading a mediano o largo plazo, para ver si merece la pena entrar en cripto, si merece la pena vender, si qué hacer, ¿no? Cómo gestionar el portafolio. Para ello vamos a ver, como siempre, pues las noticias más relevantes que han acontecido, pues, esta última semana y también, pues, vamos a, como siempre, analizar, actualizar el análisis técnico, el cual viene bastante interesante, así que no olvides darle like, suscribirte y sin más comenzamos. Bueno, pues comentamos en primer lugar la noticia más importante de estos últimos días, ¿no? Que no puede ser otra que el anuncio de la Fed. Básicamente la Fed ha anunciado que subirá hasta 3 veces los tipos de interés en 2022 en caso de ser necesario, es decir, en caso de que la inflación no se controle, no sea transitoria. Entonces, bueno, sí que es verdad que en cierto modo los mercados reaccionaron ante este anuncio de forma positiva, parecía que iba a haber un rally de Navidad y que ya se había perdido el miedo, un miedo que de alguna forma ya se había descontado un poco, ¿no? En la cotización en los mercados, pero realmente, como continúa la situación de incertidumbre, pues vemos como realmente, a pesar de un pequeño, digamos, impulso alcista, pues ahora vemos los mercados un poco de capa caída y en especial, pues Bitcoin, que es lo que más nos interesa, pues parece que va a la baja, ¿no? Parece que está en una situación un poco bajista. Entonces vamos a ver más tarde en el análisis técnico qué nos dice el precio, pero bueno, en este sentido lo más importante es eso, ¿no? Si realmente la inflación es transitoria, pues sabemos que Bitcoin se está beneficiando en su subida de precio principalmente por el miedo a la inflación. También sabemos que en caso de que se suban los tipos de interés, pues evidentemente también va a perjudicar a las criptomonedas. Básicamente porque el precio de Bitcoin lo medimos en dólares, ¿no? Evidentemente el valor de Bitcoin como activo, pues siempre va a seguir subiendo porque cada vez es más utilizado, cada vez aumenta su adopción, pero el precio que nosotros vemos en relación con el dólar pues depende mucho de la fortaleza del dólar y depende de otros muchos aspectos macroeconómicos, ¿no? Y para que realmente viéramos un crecimiento en el precio de Bitcoin, pues tendría que ser un crecimiento que fuera superior, ¿no? Digamos, a lo que son las medidas económicas, macroeconómicas de política monetaria que se vayan tomando, ¿no? Entonces, realmente, bueno, es una situación muy interesante, pero que, como digo, vamos a ver más en profundidad en análisis técnico para ver a qué nos ponemos a tener según, pues, las herramientas que siempre utilizamos, que son básicamente, pues, la teoría de Elliott, aparte del análisis gráfico de velas japonesas, etcétera. Bueno, y continuamos con esta noticia que dice que los datos muestran que los inversores minoristas están comprando Bitcoin, pero que las ballenas los están vendiendo, es decir, se estaría produciendo una zona de distribución. Realmente, pues bueno, ahora vamos a ver en el gráfico cómo realmente parece lo contrario, ¿vale? Parece como una zona de acumulación y es que realmente no hay que hacer mucho caso a estas noticias porque aunque son datos que pueden ser relevantes, también tenemos noticias que nos dan información contraria, ¿no? Entonces, en general, este tipo de noticias nos marcan un posible mercado bajista que vamos a ver en el gráfico que es bastante probable y que también, pues, esta otra noticia, por ejemplo, dice que ha reaparecido el cruce de la muerte de Bitcoin que empujó el precio de Bitcoin a nivel de 28.800 dólares. Entonces vemos como realmente parece que los pequeños inversores están acumulando poco a poco y realmente los inversores institucionales parece que están esperando el precio más abajo, ¿no? Entonces realmente como son ellos los que mueven el mercado, pues realmente parece que el precio aún no ha tocado suelo, pero como digo, eso es algo que vamos a ver en análisis técnico para verlo más claro. Porque, por ejemplo, tenemos esta otra noticia que es bastante contradictoria que dice que el inventario de Bitcoin en los exchange ha caído a niveles de 2018. Entonces, claro, si no hay mucho Bitcoin en los exchange, esto evidentemente es porque hay una, digamos, clara intención de holdear la moneda.
Entonces realmente, pues bueno, podríamos estar ante un escenario en el que realmente se está acumulando, ¿no? Y eso es lo que realmente parece en el gráfico, lo vamos a ver, ¿no? Que podemos estar ante una nueva acumulación de Wyckoff. Ahora vamos a ver el gráfico para ver más detenidamente esto. Por otra parte, para el año 2022, pues tenemos un montón de anuncios que pueden provocar, digamos, un periodo bajista en las criptomonedas, aunque en general, pues todos los analistas estamos de acuerdo en que evidentemente no va a ser el periodo bajista de las criptomonedas nuevo, no va a ser como el de 2018 o el 2019. Eh, Va a ser, evidentemente, va a tener correcciones el activo, evidentemente, pero no va a ser un periodo bajista tan prolongado porque el mercado, digamos que ha madurado mucho más, ha sido adoptado por muchas más personas. Hay muchas más personas que son conscientes de la, digamos, calidad que tiene Bitcoin como activo refugio, y también teniendo en cuenta que la situación de inflación pues es cuanto menos, pues digamos, un poco confusa, pues entonces no parece que vaya a haber una corrección muy profunda o que se provoque, digamos, se alargue mucho en el tiempo, ¿no? Pero en general, pues bueno, tenemos noticias como esta que dice que el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera de Estados Unidos identifica las stablecoins y las criptomonedas como amenazas para el sistema financiero. Evidentemente, bueno, estas ya sabemos que son cosas de regulaciones que pueden pasar, y sobre todo pues es interesante ver cómo parece que la principal preocupación de, de todas las entidades financieras son las stablecoins, ¿no? Porque los otros, al fin y al cabo, las demás criptomonedas, al tener una capacidad, una cotización volátil, ¿no? Pues realmente son activos que dependen un poco del mercado, que son más para inversores, etcétera. Pero las stablecoins realmente sí que son como una especie de sustitutivo, y de hecho así se crea, para eso se crearon, de las divisas fiduciarias, ¿no? Por ejemplo, cuando un exchange pues no tiene, digamos, la licencia para aceptar pagos en dólares, pues utiliza Tether, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es lógico, ¿no?, que lo vean como una amenaza. Entonces hay que entender una amenaza, bueno, para quién, ¿no? Y de qué forma, ¿no? Evidentemente, pues para las personas que lo utilizan porque les resulta útil, pues no es una amenaza. Para el sistema financiero como tal, el tal cual lo conocemos, pues probablemente sí, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema realmente, que si entramos en este vídeo, pues probablemente haremos un vídeo de 1 hora. Y también tenemos otro asunto importante que será bastante... Y también tenemos otro asunto importante que será, pues bueno, quizá un motivo para una bajada de precio en el próximo año, que es la decisión que tomará Rusia con respecto a las criptomonedas, con respecto a su prohibición o con respecto a la legalización definitiva de los exchange. Tenemos varias noticias que van en esta línea, y por ejemplo la gobernadora del Banco de Rusia dice que prohibir las criptomonedas en Rusia es bastante factible. Entonces, si esto llega a ocurrir y Rusia finalmente toma el camino que ha tomado China este año, pues sería bastante probable que fuera el catalizador de un mercado bajista, o al menos de una caída bastante fuerte. Entonces, pues también vamos a tener esto en cuenta en el análisis técnico, porque realmente las señales que nos da, como digo, son un poco confusas, pero más o menos parece que el camino se nos está aclarando. Bueno, y vamos ya con el análisis técnico, porque realmente tenemos un escenario muy interesante, ¿vale? Después de la acumulación Wyckoff que tuvimos, que se confirmó, ya marcamos una corrección ABC y ahora tendríamos un nuevo ciclo alcista. Estamos pendientes de ver hasta dónde nos llevaba ese ciclo alcista, que bueno, habíamos apuntado que incluso nos podría llevar a 100.000 dólares. Realmente, cuando dejamos este análisis, estamos plenamente en este movimiento, ¿no? Y desde entonces ya hemos visto esta corrección que no es realmente muy profunda, pero sí es importante. Entonces, digamos que se podría dar por finalizado este ciclo en 5 ondas. Entonces, si os fijáis, después de esta caída tenemos un escenario muy parecido al que tuvimos en esta otra caída. Y si eso es así, pues estaríamos esperando, como muchos analistas esperan, esta zona como una nueva zona de acumulación. Aquí tuvimos una fuerte caída que se devolvió, y tenemos aquí lo que en acumulación Wyckoff se llama volumen de parada. Entonces tendríamos que esperar quizá
otra nueva perforación de este mínimo en forma de spring para que el precio acumulara en esta zona y nos hiciera una especie de patrón similar a este para que luego continuara al alza y buscara nuevos máximos. Sea como sea, si esto no se llega a cumplir, si esto se cumpliera, entonces, bueno, podríamos estar ante la continuación del ciclo alcista, ¿vale? Pero claro, al mismo tiempo, si este nuevo mínimo perfora lo que hemos marcado como la onda 4, ya no me parece, no sería un conteo realmente muy ortodoxo. Entonces, realmente ahora mismo lo que estaríamos es ante una onda A, porque ni siquiera hemos visto, como en este caso, ¿no? Una corrección para luego una devolución o un rebote y luego ya una caída, ¿no? Aquí la caída ha sido como muy fuerte y si os fijáis, pues vemos aquí como 5 ondas en una caída, ¿no? Entonces realmente, aunque parezca que vamos a tener aquí una acumulación, un spring, un nuevo mínimo, realmente aquí lo que más parece que se puede esperar es un movimiento ABC. Entonces, si esto sería A, tendríamos que esperar todavía el rebote. O sea, muchos nos hemos quedado esperando el rebote con esas buenas noticias que se han dado. Bueno, buenas noticias. Al menos esa reacción positiva que tuvo el mercado con el anuncio de la Fed, ¿no? Porque realmente, bueno, el mercado reaccionó bien, pero parecía que iba a haber un rey de Navidad, pero al final pues no ha tenido fuerza y los bajistas parece que han ganado la batalla. Entonces, realmente, incluso si hay una zona de acumulación, no puede ser muy fiable mientras que no veamos ese rebote y ese nuevo mínimo, o sea, al menos según la teoría de Elliot, ¿vale? Entonces, realmente pues tendríamos esas dos opciones. Una, sí, es decir, si no vemos el rebote que nos anticipe un movimiento ABC y vemos directamente el spring, entonces tendríamos que ver que aún continuamos en ese movimiento alcista. Entonces, si hacemos un nuevo mínimo y realmente llegamos a esta zona de acumulación sin hacer este rebote en ABC, pues realmente es un escenario que, según la teoría de Elliot, no es muy ortodoxo. Entonces, bueno, sería ya pensar que directamente, pues esto sería una onda 4 y que continuamos en esa tendencia alcista que nos llevaría de nuevo a nuevos máximos y quizá a los objetivos que habíamos planteado, ¿no? Pero realmente, pues ahora, ¿qué pensar? Entonces, realmente, fijaos aquí, mirándolo más de cerca, cómo el precio no solamente está por debajo de las medias móviles, sino que el día de ayer intentó ponerse de nuevo por encima de la media móvil de 200 periodos y fue rechazada y cerró por debajo. En una vela además que es bastante bajista, ¿vale? Esto es una señal muy bajista, más situando el precio por debajo de la media, ¿no? Entonces aquí normalmente se ve un patrón de 3 soldados blancos, que es una caída pues de este estilo. De hecho, veis, aquí tenemos un ejemplo. Y entonces realmente parece que se anticipa otra caída de ese estilo, ¿vale? Probablemente hasta esta zona de precio. Entonces, esto es lo que realmente nos está diciendo el análisis técnico, pero ya sabemos cómo es este mercado, ya sabemos que muchas veces pasa lo contrario a lo que estamos esperando. Entonces, teniendo en cuenta que, como digo, el análisis técnico nos está planteando que todavía no ha habido una onda B, esperar un nuevo mínimo sino una onda B puede ser un poco confuso. Entonces, no sería nada raro, ¿vale? Que a pesar de esta señal, se aproveche que la gente esté entrando en corto aquí esperando una caída para que el precio se devuelva, haga esa onda B y después caiga. Y así pillaría a todo el mundo desprevenido y más de uno se rompería la cabeza. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción, en mi opinión, para operar este escenario? Pues básicamente, ahora mismo lo ideal sería tener aproximadamente un 50% de efectivo y un 50% de exposición en cripto. De esa forma, por ejemplo, pues en el momento en el que el precio viéramos que tiene un rebote hasta las medias móviles, pues podríamos ir tomando liquidez o tomando ganancias según el precio al que entremos, al que hubiéramos entrado, claro. Y luego, por supuesto, pues tener siempre liquidez disponible para poder comprar el mínimo, ¿vale? Así que bueno, realmente ese es el escenario que veo y es de mucha indecisión, aunque realmente técnicamente la señal es bajista y tanto la acumulación Wyckoff como el patrón de velas nos indica una nueva caída, una perforación de este mínimo que debe producirse con menor volumen para ser una acumulación Wyckoff. Pues realmente en cuanto a Elliot, sigo esperando un rebote.
Así que bueno, vamos a ver qué sucede y esperemos que el mercado nos dé señales más o menos claras y que no nos ponga muchas trampas. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Sin más, yo me despido, como siempre, animándoos a que os suscribáis, a que le deis like al vídeo si os ha gustado y que visitéis la página web de Dinero y Trabajo, donde vais a poder encontrar toda la información de la economía en general y de las criptomonedas en particular. Un saludo a todos y chao.